Ya, perfecto. Entonces, ahí vi que estaban viendo el enlace de la postulación. Ahí si algún colega puede compartir el enlace en el chat, lo agradeceré. Entonces, bueno, como bien sabrán, estamos ya a mediados ya del plazo de postulación en esta convocatoria de Semilla Inicia regional. Significa que tienen una focalización en la región del Biobío y por lo tanto nosotros vamos a ver un poco en lo que consiste el formulario de postulación, ¿ya? Este formulario que es la puerta de entrada o la primera fase en la evaluación de sus postulaciones es clave ¿para qué? Para pasar el proceso de admisibilidad, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas, algunas particularidades con respecto a las preguntas y también vamos a ver en detalle algunos tips especiales para no quedar fuera de base, ¿cierto? Para no contestar alguna pregunta que sea de estas preguntas capciosas que hace Corfo en su formulario de postulación para que ustedes no queden fuera. Así que ese primer filtro es el que vamos a revisar también el día de hoy. Entonces, con ello recordarles, ¿cierto?, que nosotros como incubadora tenemos algunas características que nos diferencian, ¿cierto?, de otras incubadoras y patrocinadores que existen en nuestro país. Por lo tanto, aquí repasamos en algunos aspectos que la incubadora está destacada a nivel mundial, como dentro del top 10 de las incubadoras que están apoyadas por la universidad. Por lo tanto, nosotros sabemos bien cómo trabajar con proyectos Corfo y también cómo apoyar a emprendedores para que se adjudiquen estos convocatorios. Entonces, con ello, nosotros también somos evaluados por Corfo en una comparativa, en un benchmark que se hace con todas las incubadoras a nivel nacional. Y eso también habla muy bien de nosotros sobre nuestro trabajo y sobre todo el resultado que tienen nuestros emprendimientos apoyados al final de cada ejecución de proyecto. Logran ventas, logran validar sus soluciones y por lo tanto eso nos posiciona bien en estas evaluaciones que hace Corfo cada año. Y todas las incubadoras son evaluadas, por lo tanto, ese ranking es súper importante que ustedes lo sepan para que después puedan elegir patrocinador una vez se adjudiquen un fondo de Corf, ¿ya? Luego, ¿cierto? Nosotros ponemos normalmente cuando ustedes se adjudiquen, ahí se acercan a nosotros, nos comunicamos a través de correo, hacemos una reunión y finalmente se concreta el patrocinio, ¿ya? Recordar que este Semilla Inicia involucra a un patrocinador, por lo tanto, es uno de los requisitos cuando ustedes se adjudican definir quién va a ser el patrocinador frente a Corf. Así que la incubadora es uno de ellos también tenemos otras diferencias sobre red de mentores, otros servicios adicionales que ustedes pueden seleccionar junto con sus actividades obligatorias dentro del Semilla Inicia, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Recordar que este Semilla Inicia es un fondo no reembolsable, que en el caso, ¿cierto? Corfo no pide la plata de vuelta al finalizar el proyecto, salvo que sean gastos rechazados que equivale a un 75% del costo total, ¿cierto? Del costo total del proyecto. Con el fin de, ¿cierto?, apoyar emprendimientos que sean diferenciadores en cierta forma, innovadores, y que resuelvan una problemática o por lo menos aborden mitigar una problemática o una oportunidad que se da a nivel regional con potencial de expandirse al país, ¿ya? Así que recuerden cuando ustedes tienen que seleccionar en las casillas a qué región, a qué mercado llegan, normalmente ustedes tienen que elegir a todas las regiones del país, ¿ya? No solamente una región, porque eso implicaría que su solución solamente se centra a nivel local. El Corfo quiere, con este Semilla Inicia, que ustedes inicien a nivel local, pero tengan un alcance a nivel nacional. Por lo tanto, ahí vamos a repasar cuáles son los checks que ustedes tienen que hacer para no quedar fuera de base en la postulación, ¿ya? Así que con ello vamos a evaluar también que ustedes tienen que indicar en sus postulaciones el estado actual del proyecto. ¿Qué significa esto? Que tienen que presentar por lo menos un prototipo, algún bosquejo, algún mock-up, algún prototipo de baja resolución, ¿cierto? O una idea de rápida implementación. Corfo no quiere apoyar ideas que va a demorarse mucho tiempo en validar, ¿cierto? No, eso no es lo que está dirigido el Semilla Inicia. ¿Ah? El Semilla Inicia va dirigido derechamente a que en 10 meses ustedes puedan validar la solución
a nivel técnico y validarlo a nivel comercial, ¿ya? Lograr las primeras ventas de su solución. Por lo tanto, tienen poco tiempo para hacer esto y en consecuencia las postulaciones tienen que ser prototipos que ya están como en construcción o una idea que se pueda implementar en 10 meses, ¿cierto? Para validar. Por lo tanto, ese objetivo de validación técnica y comercial del producto o servicio o una mejora en un proceso, por ejemplo, son las dos actividades más importantes dentro de Semi-Inicio, que son actividades clave en la carta GAN y también son actividades clave que tienen que ir indicándose en el presupuesto. Entonces, con ello, como les digo, como les había mencionado, 10 meses de ejecución y que ustedes pueden pedir una extensión máximo por 2 meses más, dando un total de 12 meses de ejecución de un proyecto. Ni más ni menos. Entonces, cuando ustedes hacen una proyección de la carta GAN, tienen que indicar que el proyecto no puede durar más de 10 meses, ¿ya? Así que, ojo con esa característica. Como bien es cierto, este es un Semilla Inicia con foco o focalización a nivel regional del Biobío. Los proyectos se deben ejecutar en la región del Biobío y aquí para eso, ¿cierto? Hay un numeral en las bases del concurso, este documento que repasa las características del concurso y cuáles son los detalles, cuáles son los objetivos que se buscan y los resultados que se esperan. Por lo tanto, ustedes tienen que indicar, ¿cierto?, que los proyectos se deben ejecutar en la región del Biobío y que por lo menos al empezar el proyecto y terminarlo, el impacto debería ser a nivel nacional, ¿ya? Y ahí vamos a ver también cómo en el formulario de postulación debería quedar indicado. Ahora bien, aquellos emprendedores que cuenten con proyectos innovadores de alto potencial, ¿cierto? Tienen que considerar tres aspectos. Uno, que el producto o servicio del emprendimiento obtenga una validación técnica y comercial, ¿cierto? Esto quiere decir que el producto o servicio funcione, ustedes validen sus funcionalidades, sus características, y el segundo paso, que se pueda comercializar, ¿cierto? Que busque acercarse con clientes, testear con clientes, visitarlos, participar en ferias donde normalmente hay clientes potenciales o dependiendo de la naturaleza del proyecto, ustedes puedan encontrar dónde están los clientes e ir a presentar y entregar y testear la solución con ellos. ¿Para qué? Para que finalmente logren esta validación comercial, que es una de las actividades más importantes junto con la validación técnica. Entonces, el, el fondo, el subsidio de Corfo, Semilla Inicia, busca dar o entregar servicios de apoyo para que ustedes puedan desarrollar este emprendimiento a través de mentorías, que es una de las actividades obligatorias dentro de Semilla Inicia, que ustedes pueden pagar con el subsidio. Y el viaje del emprendedor, que es un curso, o es una serie de cursos sobre emprendimiento, ¿cierto? Donde se plantean temáticas principales del emprendimiento y la innovación que ustedes deben realizar. Es un curso gratuito que está online. Si ustedes ponen viajelemprendedor de Corfo.cl, ustedes pueden encontrar que ya pueden iniciar cursos, pero dentro de la ejecución del proyecto les van a pedir por lo menos hacer unos cuantos cursos del viaje del emprendedor, ¿ya? Y por último, y no menor, alcanzar las ventas de la solución, ¿cierto? Que es la generación de valor por parte del emprendimiento, en este caso, ventas formales, ventas que estén a través de una empresa formalizada, que es una de las actividades que se debe realizar dentro de la ejecución del proyecto Semilla Inicio, ¿ya? Entonces, con esto, ahí ya tendríamos como de las actividades más principales en el Semilla Inicio. Quedan algunas actividades complementarias, pero es importante que pasemos por quiénes pueden postular, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que pueden postular dos tipos de perfiles. Uno, persona natural. Yo, persona mayor de 18 años, con residencia en Chile, puedo postular a la convocatoria. Sí se puede, pero lo que no puedo hacer es, si ya tengo participación en otra empresa que está constituida en Chile, ahí yo no podría postular. Entonces, ojo con ser parte de otra empresa y postularse como persona natural. Lo dice las bases, ¿cierto? Y en caso de que yo ya tenga mi empresa formalizada, pero lo hice hace poco, lo hice hace no más de 18 meses atrás, puedo postular. Y aquí hay otra característica más. Uno, que esté, ¿cierto? Que esté constituida en Chile. Y dos, que no tenga ventas, sino hasta antes del 14 de mayo. O sea, si yo tengo ventas a partir del 14 de mayo del 2024, perfecto, ningún problema. Yo puedo postular como persona jurídica. Pero si tuve ventas antes de esa fecha, estaría fuera de la convocatoria porque la convocatoria Semilla Inicia
va dirigida a fortalecer y probar una solución y lograr sus primeras ventas, ¿cierto? Si ya tengo ventas con mi empresa antes del 14 de mayo, significa que yo debería estar postulando a un Semilla Expand, que es la otra convocatoria de Corfo, que es como la continuación de un Semilla Inicio. Entonces, en consideración de eso, nosotros deberíamos revisar, ¿cierto?, las restricciones de beneficiarios. Aquí, por lo tanto, esto ya es más texto, ¿cierto? Pero si yo voy a postular con otros colegas u otros socios u otros amigos, máximo 3 integrantes en el equipo emprendedor. Si tengo 4, en realidad debe por lo menos indicar los 3 principales, ¿ya? Segundo, en caso de que el postulante corresponda a una persona jurídica, una empresa, cada persona integrante del equipo emprendedor, esto es algo súper importante, debe contar con al menos una participación en el capital social, ¿cierto? Yo tengo que tener una participación en las acciones de esa empresa, por lo menos de un 5%, si me voy a identificar como un socio en la postulación, ¿ya? Y no podrá postular aquella persona jurídica que ya haya recibido un cofinanciamiento previo. ¿Ya? Por ejemplo, si ya tuve un Semilla Inicia con mi empresa, voy a postular a otro Semilla Inicia con esa empresa, no se podría. Así que ojo con postular a quienes ya han tenido un instrumento Corfo previamente. Y por último, no podrá postular a aquella persona natural que esté ejecutando algún proyecto cofinanciado por Corfo o comité. Esto quiere decir, si ya yo tuve un Semilla Inicia como persona natural o tuve alguna otra convocatoria de Corfo directamente, no podría postular porque ya tuve un beneficio que tuvo los mismos objetivos. Entonces, esto deja en las bases del concurso que algunas excepciones. Por ejemplo, si yo tuve un SAF que se llama Subsidio de Semilla Asignación Flexible para desafíos, yo podría postular a este Semilla Inicia. También algunos instrumentos de Startup Chile, por ejemplo, la línea Build o 10 Factory, sí me podrían permitir postular a un Semilla Inicia. Y por último, el Súmate a Innovar o el Conecta y Colabora de Comité Innova Chile. Si yo tuve alguno de esos 3 y quiero postular Semilla Inicia, lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, con ello nosotros vamos un poco al cofinanciamiento. ¿Qué entrega? Bueno, aquí un breve recordatorio que si yo tengo un proyecto que lo lidero yo como hombre, Corfo me otorga 15 millones de pesos, que equivale a un 75% del aporte total del proyecto. Por lo tanto, eso me da a mí un cofinanciamiento que tengo que aportar de un 25% total, lo que da un total de 5 millones de pesos y el costo total del proyecto serían 20 millones de pesos. Así que cuando yo armo mi presupuesto, tengo que considerar el aporte de Corfo de 15 millones y el aporte que hago yo de 5 millones para dar un total en el proyecto de 20 millones de pesos. En el caso de que fuera un proyecto liderado por mujer, Corfo otorga un aumento de un 10% más, lo que equivale a 17 millones de pesos que entregaría Corfo. Y también reduce el aporte que debería hacer la beneficiaria en este caso a 3 millones de pesos, dando también un total de 20 millones de pesos. Así que ojo con eso, hay algunas bases que en el formulario indica que ustedes, si son un proyecto apoyado por mujer o liderado por mujer, tienen que completar una parte más en el formulario, ¿ya? Para que quede bien claro que esa postulación se está haciendo con una líder que es mujer. Que es mujer. Estas son las particularidades, ¿cierto? En caso que yo esté postulando y yo tengo una colega, una socia que va a ser la líder en el proyecto, si ya es persona natural, ella se identifica como la beneficiaria directa, ¿ya? En caso de que estemos postulando una empresa, al menos ella que tenga una participación societaria de por lo menos un 50% del capital, ¿cierto? O que una o más mujeres tengan la participación de al menos un 30% en la sociedad. Y que además, ¿cierto?, corresponda a una o más mujeres la representación de la misma. Cuando se identifica un representante legal de la empresa, que sea mujer. En el caso de personas jurídicas sin fines de lucro, bueno, que al menos la mitad del directorio esté integrado por mujeres. Ya ahí hay algunas particulares, pero eso son los casos minoritarios que nos llegan. Siempre nos llegan personas jurídicas con fines de lucro, que es también lo más normal de formalizar. Y otras cosas que dejarían fuera de admisibilidad del proyecto, que tengan solo el objetivo de comprar materias primas o comprar equipamiento e insumos. Recordar que el Semilla Inicia siempre va a ser la validación técnica y comercial de una solución. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan
que se pueden adquirir equipos, pero no debe ser la principal función del semilla de inicio. Normalmente es algo complementario para lograr el resultado que es validación técnica y comercial. Eh, entonces, ustedes pueden arrendar equipos, arrendar maquinaria, sí lo pueden hacer, pero tienen un presupuesto muy acotado. Entonces, busquen actividades que les permitan lograr los objetivos del semilla inicia, pero que no les consuman todo el presupuesto, porque tienen un presupuesto súper acotado y tienen que utilizarlo de forma muy, muy eficiente, ¿ya? Y por último, ¿cierto? La propuesta tiene que tener un alcance nacional, no solo tiene que ser regional. Mi solución no solamente se tiene que dar a nivel del Biobío, por ejemplo, de Concepción, sino que mi solución tiene que darse a nivel nacional en todas las regiones del país, ¿ya? Y por lo tanto, el problema que yo identifico tiene que ser a nivel nacional, ¿ya? Y eso ya, con ese punto de partida, ya estaría bien. Así que ojo cuando ustedes dicen voy a resolver un problema, pero solo se da aquí a nivel bio-bio. Eso los dejaría fuera de base. Así que ojo que el problema tiene que ser de alcance nacional. Volví a ver eso. Entonces, algunas actividades que son financiables por este Semilla Inicia, ya lo habíamos visto en el webinar previo, pero una de las actividades más importantes que siempre pregunta Corfo son los servicios de mentoría. Y estos servicios simplemente son una serie de sesiones con un mentor, alguien que ustedes puedan elegir, que sepa, que sea aporte al proyecto. Y, eh, y por consiguiente son 5 sesiones totales las que nosotros tenemos como servicios de mentoría. Así que consideren eso como una actividad que es parte de la carta Gantt y también va a ser parte en el presupuesto, ¿ya? Con un monto acotado que se puede definir una vez se adjudique el proyecto, ¿cierto? Las otras cosas son actividades del viaje del emprendedor, que son cursos, pero esos son cursos gratuitos, así que valen la carta Gantt, pero no en el presupuesto. Y bueno, las que están mencionadas más abajo, que son actividades típicas, modelo de negocio, perfeccionamiento del modelo de negocio, también es muy válido indicarlo en carta Gantt. Y siempre el modelo de negocio es un elemento muy importante para validar si nuestra startup tiene una buena estructura en el negocio a ejecutar, ¿cierto? Por eso esa herramienta de modelo de negocio es crítico evaluarlo y repasarlo durante la ejecución del proyecto. Desarrollo y validación técnica y comercial son súper, súper clave. Aquí la validación técnica va a ser construcción, perfeccionamiento del prototipo, construcción de una plataforma web, construcción de la aplicación móvil, etcétera. Entonces, todo eso tiene que tributar a la validación técnica, ¿ya? Entonces, eso es la parte principal y la parte secundaria es cuando yo voy a hacer actividades y participación para dar a conocer mi solución, ¿ya? Entonces, con ello ya tendría un poco las actividades más principales del semilla inicio. Dejamos algunas actividades sugeridas para que ustedes puedan incorporar en su hoja de ruta, pero que no son obligatorias, por lo tanto, esto va a depender de la naturaleza de cada proyecto. Por ejemplo, si yo necesito certificar mi solución para operar a nivel sanitario, ¿cierto? Normalmente los productos que son para uso sanitario, limpieza y todo, tienen que tener ciertas regulaciones o ciertas certificaciones. Por lo tanto, esa sí tiene que ser una actividad complementaria a las actividades principales del Semilla Inicia. Así que yo podría indicar una certificación de un proceso, de un protocolo o de un producto, ¿ya? Todo va a depender de la naturaleza del proyecto que esté presentando, ¿ya? Otro caso, actividades sugeridas, bueno, siempre van a ser indicar las garantías, que esas las gestiona el patrocinador, pero se las cargan al proyecto Corfo. Son exigencias que tiene el instrumento en temas de otorgar los subsidios correspondientes, ¿cierto? Y bueno, principalmente también si yo necesito arrendar un espacio físico, se puede. Sobre todo para trabajar en terreno, Pero bueno, porque, tiene porque es la casa clave. doble abierta, espero que sea esto. Así que ustedes pueden indicar participación con Coworks, si tienen algún arriendo ahí. Nosotros tenemos ciertas facilidades de acercamiento con Casa W u otros más, así que es una actividad que siempre se ve normalmente en las cartas GAN de los proyectos semi-inicio, ¿ya? Entonces, antecedentes, vamos bien a los que nos convoca acá.
A partir de esta lámina nosotros vemos lo que es el formulario de postulación, que como podrán ver aquí, el formulario de postulación tiene uno, dos, tres, tiene 6 secciones, empezando con los antecedentes generales, ¿cierto? Y después antecedentes del proyecto, muy específico, el tipo de innovación o qué grado de diferenciación yo propongo en mi solución, la escalabilidad, qué, qué potencial de crecimiento tiene mi proyecto, ¿cierto? Por eso no tiene que ser local, tiene que ser a nivel por lo menos nacional, el equipo de trabajo que está detrás y también los datos estadísticos, algunas cosas que son adicionales a la postulación, ¿ya? Y como podrán ver ahí, solo se acepta una postulación por beneficiario. Si yo postulo dos, en realidad no se va a dejar, siempre va a ser la primera que hago y la primera que envío, la que va a contar para Corfo. Entonces, con ello, criterios de evaluación, como podrán ver, un 40% pesa en la nota final para adjudicar la innovación. O sea, qué tan relevante es para mí resolver un problema y de qué forma lo hago yo que sea distinto a lo que ya existe en el mercado, a las soluciones que están presentes que ya se están vendiendo. Yo tengo que ser distinto, diferenciarme de alguna forma para que tenga un grado de innovación, ¿ya? No necesariamente inventar algo de cero, pero sí hacer algo de forma distinta, de una forma para que sea más eficiente, sea menos costosa, sea más rápido, sea más eficiente, ¿ya? Escalabilidad, ¿esto qué quiere decir aquí? Yo tengo que describir el mercado en el que me estoy involucrando, tengo que saber describirlo con datos duros, datos numéricos, porcentaje, tamaño de cantidad de clientes, tamaño del mercado. Si mi producto va dirigido a vendérselo a empresas, entonces yo tengo que indicar cuántas empresas hay aproximadamente que podrían ser mis potenciales clientes, ¿cierto? Mientras más mejor. El plan de validación, qué actividades voy a hacer en concreto para desarrollar mi solución y cómo se las voy a ofrecer a ellos. Sostenibilidad, algunos aspectos que son nuevos en Corfo sobre métricas que definen que mi proyecto o que mi solución va a tener un impacto positivo en el medio ambiente o a nivel social o a nivel económico, pero sobre todo para definir estrategias para decir que mi proceso es sostenible en el tiempo, ¿ya? Alguna métrica que me diga, yo voy a digitalizar el proceso, por lo tanto voy a ahorrar consumo y gasto en papel, estoy siendo sostenible con mi proceso y considerando una protección con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, eso y por último en escalabilidad tengo que hablar sobre modelos de negocio, ¿cierto? El modelo de negocio me explica en cierto sentido, de manera resumida, cómo yo soy escalable con el modelo de negocio que estoy presentando. Sobre todo considerando qué tipo de clientes tengo, qué propuesta de valor estoy ofreciendo y en qué sentido estoy llegando a ellos a través de los canales de distribución. Eso nos da paso después a la última sección de la postulación, que es el equipo. El equipo de trabajo tiene que ser idóneo para poder resolver las actividades que se realizan en el semilla de inicio. Si yo estoy diciendo que voy a presentar una solución de una plataforma web, en el equipo por lo menos, idealmente que exista un informático o alguien que sepa sobre desarrollo de plataformas web, ¿cierto? Si yo voy a hacer un prototipo para disminuir el consumo hídrico, ojalá que en el equipo también exista una persona que sea tal vez un ingeniero químico o algún ingeniero medioambiental, por ejemplo, que sepa y sea un aporte para el equipo para desarrollar la actividad que se propone. Entonces, con ello, ese equipo, la capacidad que tiene y el compromiso que tienen, sobre todo el compromiso horario, tiene que ser idealmente de un 50% más de dedicación, ¿ya? Pero ahí es netamente a criterio de ustedes. Entonces, con ello, antes de iniciar la postulación, los tips más sencillos es que nosotros podamos definir, ¿cierto? Podamos definir o estudiar en realidad las bases del concurso y evaluar si el proyecto está alineado con lo que busca el programa o el instrumento semilla de inicio. Esto quiere decir, si yo tengo un prototipo, pero necesito recursos monetarios, ¿cierto? Para poder validarlo, para poder construirlo a mayor escala, perfecto, el semilla de inicio es para usted. Pero si yo ya tengo una empresa que está validando las primeras ventas, en realidad el proyecto va más para un semilla expand. Entonces, por eso el perfil del postulante tiene que coincidir con lo que busca el semilla de inicio, ¿ya? Entonces, con ello, nosotros vamos a ver acá que lo que sigue es, ya aquí ya de lleno en el formulario de postulación,
donde yo aquí les comparto el enlace, ¿cierto? Bueno, una vez que podamos compartir la presentación. Pero como partíamos con antecedentes generales, son una información muy resumida de lo que, quién está postulando, cuál es la naturaleza del postulante, si es persona jurídica, persona natural. Todo se va a desplegar de acuerdo al tipo de postulante que exista. Si yo pongo persona natural, se me van a desplegar algunos campos menores, pero si pongo persona jurídica, se me van a desplegar algunos campos más detallados, ¿cierto? Porque hay más información que agregar. Persona natural, en mi caso, yo puedo poner aquí mi nombre, apellido, nacionalidad, algunas cosas muy sencillas. Tienen que estar todos completos, ¿cierto? Para ir en la plataforma les va diciendo si les falta información o no antes de pasar a la siguiente sección. Si yo soy persona jurídica, si yo soy una empresa, me va a pedir más datos, me va a pedir más información, me va a pedir el root de la empresa, la razón social, me va a pedir el objeto social, o sea, cuál es el fin de la formalización de la empresa que está en los estatutos o está en la escritura. Y normalmente yo puedo copiar y pegar también ahí en esa parte. Y también explica algunas pertinencias del objeto social. O sea, si yo puse en la escritura que yo voy a generar un servicio para, o venta de servicio y producto, en realidad eso tiene que ser coherente con el fundamento del objeto social, ¿ya? Normalmente toda esa información está en los estatutos o está en la escritura de la empresa. Si es una empresa liderada por mujer, para que ustedes puedan optar al beneficio, aquí hay algunas particularidades que se deben indicar, ¿cierto? Si yo pongo aquí empresa liderada por mujeres, bueno, aquí me van a pedir si la empresa jurídica tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro y estas consideraciones que le habíamos dicho antes, ¿cierto? Que un 50% del capital social, si es una sola mujer, si son varias, por lo menos el 30%, entre otras cosas, ¿ya? Después de eso, el paso 2, la admisibilidad, nosotros tenemos que considerar algunas cosas, ¿cierto? Que son preguntas de selección. Aquí, persona natural indica el estado de avance de la solución. Lo más difícil en realidad sería poner que yo tengo una idea o concepto sin venta, que sería en realidad algo válido, pero aquí Corfo después va a querer ver que ustedes puedan realizar ejecutar ese proyecto, validar la idea y el concepto y lograr las primeras ventas, ¿cierto? Si yo tengo un prototipo o producto mínimo viable sin ventas, también es válido. Piloto sin ventas, también. Ventas informales, en realidad eso no está tan bien visto. Entonces, este punto 3 de aquí no es tan bueno. Los primeros dos sí, y, y bueno, los últimos ya no, porque en realidad las ventas formales no son consideradas en este proyecto, salvo que sean después del 14 de mayo del 2024. Así que consideren eso, ¿ya? Ojo con poner aquí ventas formales porque van a quedar fuera de base, porque no es lo que busca el Semilla Inicia, busca apoyar a proyectos que están recién partiendo, ¿ya? En relación al alcance de la solución, acá abajo, ustedes tienen que seleccionar por lo menos a nivel nacional, ¿ya? Así que ojo con eso, van a tener varias opciones. El paso 2 de admisibilidad, que es bastante importante, ¿cierto? En relación a la respuesta anterior, es mal visto que ustedes digan que no tienen competidores. Corfo siempre es bueno buscando, en realidad siempre se buscan empresas o soluciones que ya estén en el mercado, que puedan hacer algo similar a lo de ustedes. Eso no quiere decir que sea un competidor directo, pero puede ser competidor indirecto. Así que ojo con poner, no tengo competidores, normalmente siempre hay otro equipo, otros emprendedores, o ya en otros países ya existe esto. Entonces, ojo con eso para que no pongan directamente que no tienen competidores. Tengo entre 1 y 10, eso estaría bien, ¿ya? Entre 11 y 20 es demasiado, así que lo que yo, a mi consideración, en realidad podría ser entre 1 y 10 competidores, ¿ya? Salvo que su solución sea demasiado innovadora y efectivamente no existe nada a nivel mundial respecto a esto, lo cual efectivamente es un poco complejo. En relación al alcance comercial de la solución, nuevamente aquí tienen que indicar que el mercado por lo menos es a nivel nacional, ¿ya? No solo a nivel local. Ojo que el proyecto puede empezar en el Biobío, pero tiene que tener alcance a nivel de todas las regiones del país, ¿ya? Indique si el emprendedor postulado si el emprendimiento es innovador, evidentemente yo le voy a poner que sí, ¿ya? Ojo que una de las características para adjudicar el inicio es que la solución sea
innovadora, que haga las cosas de forma distinta, que agregue valor con su solución y que en realidad tenga una diferenciación, ¿cierto? Con lo que ya existe. Así que eso, después veremos el video que ustedes tienen que subir, son 40 minutos, 40 segundos máximo del video, y ahí vamos a ver cuál era la estructura del video, ¿cierto? Que tiene un grado de innovación, el problema que resuelve, el equipo que está detrás, ¿cierto? Y entre algunas otras cosas. Luego vemos lo del cofinanciamiento anterior, principalmente es si yo tuve o no un Semilla Inicia o tuve algún otro proyecto apoyado por Corfo, ¿cierto? Si no es no, si es no, es más fácil completarlo. Pero si es sí, ahí tengo que ver si yo tuve ese proyecto y es uno de los que topa con este Semilla Inicia, evidentemente no podría postular porque me deja fuera de base. Así que ojo con haber tenido un cofinanciamiento anterior. Con respecto a la admisibilidad en temas de cofinanciamiento, es importante que si yo tuve un proyecto hace ya más de 2 años, por ejemplo, tuve en Semilla Inicia, hay algunas particularidades que sí podría postular. O bien yo estoy en un proyecto Corfo, que es otra línea que está permitida por las bases, y estoy encontrándome en los últimos 2 meses de ejecución, yo podría postular al Semilla Inicia de ahora. O ya lo finalicé, podría postular. Pero todo está en leer las bases y ver que el programa que tuve no tope o no sea una restricción para postular al Semilla Inicia de ahora. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con poner uno de estos porque hay algunos que sí y otros que no. Ya como lo vimos acá, el 10 Factory me permitiría postular a este Semilla Inicia, sí. El Build también. Y el Súmate Innovar. ¿Ya? Y si todos los otros de acá, bueno, algunos subsidios SAF sí podrían, pero si tuvo un capital semilla, por ejemplo, no me dejaría. Así que ojo con poner aquí alguno de los que sería un tope para adjudicar el semilla inicia que está actualmente abierto. Ahora nos vamos a antecedentes del proyecto. Esto es netamente detalles de la postulación que estoy haciendo, ¿cierto? Las características de mi proyecto como tal. Y aquí les piden un título del resumen. Yo les sugiero que sea algo bien breve, algo que no sea tan descriptivo de lo que hacen, pero sí sea algo breve porque normalmente el nombre del proyecto queda después una vez adjudicado. Si el nombre es muy largo, hay que hacer ese nombre largo todas las veces que se haga una carta, que se haga una invitación. Entonces, hagan un nombre bien breve y llamativo, ¿ya? Objetivo general, bueno, algunas cosas que es lo que busca el proyecto y el resumen. El resumen es clave. Lo que hacen los ejecutivos de Corfo es primero revisar el resumen del proyecto al mismo tiempo que el video. Si les convence el video, si les convence el resumen, ellos van a seguir a las siguientes etapas de la postulación, ¿ya? Y sobre todo ustedes también van a seguir avanzando en la etapa. Pero si el resumen está mal hecho, si no se entiende, si es muy rápido, si no se escucha bien o si no presenta las características de la estructura del video, van a quedar fuera de base y en realidad todos los que escribieron más adelante va a ser en vano, ¿ya? Así que ojo con eso. El resumen del proyecto que nosotros sugerimos, que sea que primero indique qué problema o necesidad resuelve o identifican ustedes, cuál es la solución que se presenta y cómo resuelve el problema en comparación a las otras soluciones que existen en el mercado, ¿ya? Siempre es bueno compararse con lo que existe ya en el mercado. ¿A quién va dirigida la solución, cierto? Si estoy dirigido mi solución a personas naturales, personas específicas, a un segmento de personas, o bien va dirigido a empresas, ¿cierto? A este famoso B2B, ¿ya? Entonces es bueno indicar eso en un resumen y ahí tienen 1000 caracteres para indicar el resumen, así que el resumen ejecutivo siempre tiene que tener problemas, solución, soluciones actuales, grado de innovación en mi solución, a quiénes le solucionan el problema y finalmente, si le alcanza el espacio, quién es el equipo del proyecto, ¿ya? Así que eso es súper clave, el resumen del proyecto, el resumen ejecutivo. Paso 4, el equipo de trabajo, ¿cierto? Como aporta un 30% en la nota final, yo tengo que saber muy bien describir las capacidades de cada integrante del equipo. ¿Cuáles son las ventajas profesionales? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su área de expertise? Entonces, eso es súper clave indicarlo cuando yo voy a añadir a un socio o a alguien participante en mi grupo, en mi equipo, ¿ya?
y cómo se complementan en realidad estas dos o tres personas que forman parte de un equipo. Si ustedes son una sola persona, no van a tener el puntaje total, mucho menos. Así que ojo con ser solo una persona en la postulación. Entonces, luego de eso, vamos al otro paso que es súper importante, que es la innovación. Como bien sabrán, el Semilla Inicia de Corfo busca proyectos que tengan un componente innovador, que hagan las cosas de forma distinta. Por lo tanto, la pregunta de la innovación es de las más importantes. Por ejemplo, aquí descubre cuál es la oportunidad o el problema que busca resolver tu solución. Entonces aquí, por ejemplo, podemos describir el problema que resuelve de forma más sencilla, en términos de describir cuántas personas están siendo afectadas. Tal vez hay una degradación del medio ambiente producto de una actividad y nosotros conocemos un proceso para disminuir esa contaminación. Tal vez conocemos, hay un tipo de enfermedad que se da, que la detección de la enfermedad es muy lenta y no se da en etapa temprana, entonces yo tengo un sistema o un servicio para detectar la enfermedad en etapa temprana, podría ahorrar muchos problemas a las personas que están siendo afectadas por esa enfermedad. Entonces, como podrán ver, yo tengo que siempre describir un problema en términos numéricos y también en términos de cómo mi solución podría aportar a mitigar esa problemática, ¿ya? Luego, y aquí le dan 500 caracteres, algo súper súper breve. Entonces yo tengo que elegir muy bien cómo de manera resumida voy a describir cuál es el problema o la oportunidad que se presenta, ¿ya? Tal vez puede ser una oportunidad que se da por una regulación o una ley nueva que fija un poco las normas, los estándares de trabajo de las empresas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver cuál es lo que ocasiona, cuál es el indicio o el elemento que ocasiona que el problema surja y que la oportunidad aparezca, ¿cierto? Luego, describir por qué es relevante para el potencial cliente resolver este problema. Entonces, como les digo acá, identificar correctamente el problema, que es lo principal, señalar qué causa o origina y qué efectos produce, ahí entregar datos, entregar cifras y fuentes de información. Yo podría citar al Instituto Nacional de Estadística en su versión 2023, que en su última publicación se mencionó que qué sé yo, hay unas tasas de desempleo que son muy altas, entonces yo voy a hacer una aplicación para apoyar a los profesionales que están buscando empleo, ¿ya? Eso es algo que tendría mucha validez. Si es una aplicación, ya tiene un componente tecnológico y si trato de resolver los problemas que existen en cierta forma con una innovación, también es válido para postular al Semilla-Inicio. Y por último acá, describe en qué consiste mi solución. Siempre es importante identificar la solución. ¿Cómo? Que si es un producto, que si es un servicio, que si es una mejora en un proceso o si es una combinación entre producto y servicio. ¿Ya? Si no queda claro eso, en realidad para quien evalúe la postulación de usted, no va a dar el paso para seguir evaluando su postulación. Así que siempre, siempre digan, nuestra solución se basa en un producto, nuestra solución es un servicio para, nuestra solución consiste en un producto y servicio que hace tal y tal cosa, ¿ya? Esa es la forma clara de describir la solución, ¿ya? Si ustedes no lo identifican, en realidad no va a quedar, no va a ser clarificador, entonces, por lo tanto, es importante que digan alguna de esas palabras, ¿ya? Literalmente. El paso 5, bueno, en la innovación, continuamos con la innovación. Nosotros aquí buscamos describir la innovación contenida, de qué forma nosotros hacemos algo distinto, ¿cierto? Tal vez nosotros ofrecemos calidad, ofrecemos durabilidad en el material, en el producto, ofrecemos una personalización, ofrecemos una facilidad en el uso, ofrecemos un ahorro en costo. La innovación siempre tiene que ver con la propuesta de valor, ¿ya? Entonces siempre tiene que ser algo que sea medible. Nosotros permitimos que el proceso sea un 15% más rápido, o ahorra materias primas, o ahorra recurso hídrico, que es lo típico que se ve también. Entonces siempre que la innovación sea un componente que sea medible, o que sea una diferenciación, un elemento diferenciador, ¿ya? En otro aspecto vemos el estado de desarrollo de la solución. Como bien sabrán, lo más típico es que tengan algo que ya se está construyendo, un prototipo. Pero también se podría, en cierto sentido, presentar un piloto. O, en el peor de los casos, en realidad, una idea que recién se tiene que validar.
pero tengo 10 meses para validar esa idea. Por lo tanto, Corfo si ve que hay muchos prototipos, las ideas que están o sea, las presentaciones que están en fase de idea van a ir quedando de lado. Así que ojo con indicar que solo tienen una idea y que está en veremos o que necesita ser evaluada, ¿ya? Si es en 10 meses, si es de rápida validación, ningún problema. La idea igual es válida, ¿ya? ¿Qué podemos presentar acá? Testeos, avances en funcionamiento, pruebas o pilotos realizados, entre otras cosas, ¿cierto? Y aquí tenemos una selección sobre el estado de protección del producto. Aquí es bueno presentar que, bueno, en el mejor de los casos, que se pueda patentar, que se pueda hacer una solicitud de patente, pero no todos están así, por lo tanto, igual, eh, ahí ustedes pueden indicar, no se tiene una patente, porque lo típico también es registrar una marca, ¿cierto? Hacer el registro marcario ante INATA, ¿ya? Pero todo va a depender del tipo de proyecto nuevamente. Y el paso 6 que no menos importante, es sobre la escalabilidad, ¿ya? Recuerden que el proyecto o la solución se tiene que dar a nivel nacional. Escalabilidad, ¿cierto? Es cuando yo puedo, mi solución se puede también presentar en otras regiones o, en el mejor de los casos, salir del país y escalar y crecer a otros países a nivel latinoamericano, por ejemplo. Por lo tanto, aquí es importante indicar quiénes y cuántas personas compran o cuánto dinero se mueve, describir un poco el mercado, ¿ya? Normalmente hay una forma de cuantificar el mercado que me dicen a nivel mundial, el mercado de las personas que sufren de una enfermedad tal es de millones de personas. A nivel latinoamericano o a nivel chileno, el mercado es menor, pero sigue existiendo, y a nivel local, regional, la población de clientes que están afectados o personas que están afectadas por un problema es de tal número. Siempre se puede cuantificar el mercado, ¿ya? Así que aquí podemos hacerlo a nivel geográfico, espacio geográfico, como les decía, en tendencias, en barreras de entrada existentes y otras cosas más que, bueno, todo depende de la naturaleza del proyecto. Pero es importante que ustedes puedan cuantificar ese mercado. Si no lo pueden cuantificar, les va a restar puntos ahí, no les van a poner puntaje en esa sección. Y también, porque es un buen momento para el desarrollo comercial de la solución. Aquí tenemos que justificar nuevamente si hay una nueva ley, hay regulaciones nuevas, hay un problema que está creciendo, hay una mayor detección de problemas respiratorios, producto del, qué sé yo, la industria de la calefacción. Entonces, es importante que ustedes puedan indicar por qué, ¿ya? ¿Por qué ahora es un buen momento para la solución? Por ejemplo, también puede ser por desarrollo de tecnologías, que la tecnología permita la construcción de nuevas soluciones. Ahora con la inteligencia artificial, la realidad aumentada, yo puedo hacer aplicaciones que sean más potentes en términos de detectar problemas o hacer algún aporte para alguna industria. Entonces, ese desarrollo tecnológico es una base para mí para desarrollar una solución. Eso también es una buena justificación. Así que ahí los dejo a criterio de ustedes. En términos de escalabilidad, continuamos con lo mismo. Aquí, ¿por qué la región de ejecución tiene las condiciones suficientes? Aquí pueden decir porque hay un desarrollo hay un desarrollo de un componente de conocimiento. Tal vez yo salí de la universidad y mi investigación se basó en un resultado de tesis de pregrado o posgrado. También están las condiciones porque están las empresas aquí de cierto rubro, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos forestal, empresas relacionadas al área marítima, entre otras cosas, ¿cierto? Así que mencionar un poco de las características de la región del Biobío, ¿ya? ¿Por qué empieza aquí la solución en particular? El otro tipo es el tipo de cliente al que apunta principalmente el emprendimiento. Aquí nosotros podemos vender o identificar a nuestro cliente como personas naturales, personas comunes y silvestres, ¿cierto? Micro, pequeñas empresas, empresas medianas, hasta instituciones públicas o sin fines de lucro, ¿ya? Todo va a depender de la solución a quien ustedes quieran venderle, a quién le van a solucionar, en cierta forma, un problema, ¿ya? Y aquí lo describimos en el último cuadro, describimos el cliente. Y aquí tenemos que responder idealmente quién es tu cliente, dónde se encuentra, son empresas, son personas, cuáles son sus características y qué costumbres tiene, ¿cierto? Así que ojo con esa descripción de cliente. En otro sentido, acá nosotros vemos que la escalabilidad siempre va a tener que estar relacionada al método de pago también. O sea,
aquí ustedes les preguntan un poco sobre la fuente de ingresos del modelo de negocio. ¿Cómo nosotros vamos a cobrar, cierto? Pago mensual, un pago por compra única. Cuando yo vendo un producto es una compra única. Tengo una aplicación, por lo tanto voy a cobrar un servicio de suscripción. Tal vez tengo una plataforma donde ocurren interacciones entre cliente y comprador. Entonces yo cobro un porcentaje de esa venta. Eso es un cobro por un porcentaje de la transacción, ¿cierto? Un fee por uso, entre otras cosas. Así que ustedes ven ahí pueden clasificar su tipo de forma de venta dentro de algunos de los que están aquí presentes. El modelo de ingresos principalmente identifica las fuentes de ingreso del negocio, ¿cierto? En general es parte del modelo de negocio. Aquí podemos diferenciar cada ingreso, cómo lo contribuye a cada fuente de ingresos y los ingresos totales. Entonces, principalmente es como describir la forma de cobro, ¿ya? ¿Cómo podría operar? ¿Ustedes creen que sería más fácil para la operatividad o para la logística de la startup? ¿Ya? Método de cobro. Si es una página web, obviamente enlazado con Transbank a través de un cobro en línea, ¿cierto? Y por último, en la selección de opciones acá, indique cuál será el principal canal de venta. Como bien sabrán, la venta directa es en forma presencial, la venta por internet consiste en una página web o en alguna aplicación, distribuidores, canales o representantes de venta u otros. ¿Ya? Es como describir qué tipo de fuente de ingreso tiene y cómo se realiza. ¿Ya? Entonces, eh, me parece que esta es la última parte, el paso de escalabilidad. Bueno, aquí finalmente mencionamos sobre los resultados comerciales, ¿cierto? Lograr durante la ejecución del proyecto, que es lo más importante, lograr las primeras ventas, ¿cierto? Pueden ser monto en venta, aquí ustedes pueden poner un número no alto, pero sí realista, por ejemplo, lograr las primeras ventas, tal vez, dependiendo de la naturaleza nuevamente del proyecto, lograr un monto de 500.000 pesos en venta o un número de clientes inscritos en la página o en la aplicación, los suscriptores, ¿cierto? Eso es un buen indicador, entre otras cosas, ¿cierto? Eso es súper clave que ustedes lo puedan poner en términos cuantitativos, ¿ya? Y el otro es explicar cómo los resultados comerciales permitirán una validación comercial para una futura expansión. Entonces aquí explicar cómo lo anterior los ayudará a escalar. O sea, ustedes pueden conseguir una cantidad de clientes iniciales aquí en BioBio, pero después van a potenciar la cantidad de clientes a nivel regional en otras regiones metropolitanas, en Maule, Ñuble, por ejemplo, o también más al sur o más al norte. Entonces, todo tiene que ser coherente en términos de crecimiento de cantidad de clientes. Eso es un buen resultado en un semi-inicio, ¿ya? Eh, y bueno, escalabilidad, aquí nos queda otro cuáles son las actividades principales que vamos a hacer durante la ejecución que me van a permitir a mí escalar el proyecto en términos de crecer en cantidad de clientes. Aquí ustedes pueden indicar también que van a hacer actividades de prospección, visita a clientes, pero es importante que puedan bien indicarlas como actividades críticas, ¿cierto? Si yo necesito hacer unas validaciones en terreno, hacer unos pilotajes con una industria, una empresa específica, bueno, ustedes poner aquí que les va a pedir es otra cosa que ustedes pueden indicar es que necesitan validar la conectividad de la aplicación. Si yo voy a hacer una aplicación, bueno, finalmente que yo voy a validar esa aplicación, voy a construirla, voy a hacer el desarrollo informático, pero es clave que ustedes puedan poner las actividades críticas que en cierta forma se condicen con los objetivos buscados con el semi-inicio, ¿cierto? Validación técnica, validación comercial. Acá describe la alianza, bueno, si ustedes tienen alguna vinculación con algún laboratorio donde hacen las muestras, donde hacen las pruebas, o tienen alguna vinculación con una empresa específica donde pueden hacer una validación en terreno, un pilotaje, es súper bien evaluado, ¿ya? Y por último acá, estas cosas, sí, este box, esta caja, es nuevamente para compartir información adicional, si ustedes tienen alguna protección intelectual, si ya tienen algún registro de marca, si tienen alguna investigación realizada, lo pueden incluir acá, ¿ya?
El paso 7, que es el final, es sobre la sostenibilidad. Nuevamente es un elemento que está Corfo indicando o solicitando en todos los proyectos que van a postular y también cuando se adjudican, que es un elemento esencial, sobre todo que se traduce en un informe, ¿ya? ¿Cómo el informe puede indicarme a mí o puede dejar en claro cuáles son las métricas sostenibles en mi proyecto? Por ejemplo, el mismo caso de que si yo digitalizo un proceso que antes se hacía presencial, gastábamos papel, gastábamos benzina en un viaje para ir presencial y ahora lo hacemos todo online. Entonces yo me estoy ahorrando mucho combustible, estoy evitando un impacto ambiental producto del uso del vehículo, estoy ahorrando papel, ¿cierto? Estamos apoyando a que haya menos uso de papel, por lo tanto estamos siendo más económicamente, perdón, ambientalmente amigables, ¿cierto? Entonces, el tipo de proyecto va a depender, o va a definir el tipo de métrica o de concepto o KPI que se puede definir como sostenible, ¿ya? Es importante que ustedes puedan indicar a qué objetivo de desarrollo sostenible están tributando como solución, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que yo estoy con esta aplicación que permite buscar oportunidades de trabajo a las personas que están desempleadas. Yo estoy tributando al trabajo justo, ¿cierto? Hay una ODS, no me acuerdo si era, no me acuerdo el número en este minuto, pero en realidad ese tiene que ser la coherencia. Yo identifico un objetivo de desarrollo sostenible, que son los 17, y que finalmente puedo vincular con una métrica que mi proyecto aporta para ser más sostenible en el tiempo, medioambientalmente hablando y socialmente también hablando, ¿ya? Esos son como formas de mitigar los impactos negativos que se podrían producir de una industria que es totalmente lineal, ya que es extraer, producir, desechar. Nosotros agregamos un poco de circularidad en el proceso, ¿ya? Entonces ahí hay que, bueno, tienen 1000 caracteres, son en lo máximo que se puede, así que tienen harto espacio. Algunos tips, los típicos que mencionamos, leer o en realidad estudiar las bases, ¿cierto? Imprimirla, subrayarla. Bueno, si queremos ser sostenibles no la podemos imprimir, sino que tenemos que hacer totalmente online. Evaluar si el proyecto está alineado con los objetivos que busca el programa, ¿cierto? Si nosotros tenemos un prototipo, tenemos una idea, eh, entre otras cosas. Evaluar si el foco calza con nuestro proyecto. Y por último, ¿cierto? Asegurarse de cumplir bien con los requisitos de admisibilidad. Lo que les decía, hay algunas preguntas capciosas en el formulario donde ustedes tienen que hacer una selección en los checkbox. Entonces es importante que si ustedes van a decir, si el Semilla Inicia busca que ustedes tengan un alcance a nivel nacional, yo no voy a poner que mi alcance es a nivel regional. Eso me deja fuera de base, ¿ya? Así que ojo con la selección de las preguntas de selección, ¿ya? No dejar la postulación para último día, recordar que esta postulación finaliza el 19, porque la página colapsa las últimas horas, déjenlo por último el día anterior, el 13 de julio, ¿cierto? Déjenlo para ese día o máximo. Pónganse esa meta, ¿ya? Mis datos de contacto nuevamente están aquí, salvalaguas@udec.cl o también a incuba@udec.cl para que me puedan enviar sus consultas y nosotros en cuanto, ¿cierto? Siempre que tengamos tiempo podemos responder. Recordar, bueno, aquí corrijo, no, corrijo, el periodo de postulación, ¿cierto? Empezó, no, esto está malo, ¿eh? El 19, sí, es el 19, me faltó un 1 acá, 19 de julio a las 15 horas. Por lo tanto, yo les digo, 18 de julio máximo enviar la postulación para que la página no colapse y no queden con la postulación a medio enviar, ¿ya? Y un código QR, ¿cierto? Que les llega directamente a la postulación. Entonces, con ello damos finalización al webinar. Veo que hay hartas consultas. No sé si quedó alguna resulta por parte de mis colegas, pero voy a dejar de compartir para poder ver el. Veo que hay una mano levantada aquí, Ian. Adelante. Hola Salvador, ¿Qué tal? buenas, ¿qué tal? Tengo cuatro preguntas, voy a ir una por una. Bueno, primero, eh, como el propósito es lograr la primera venta,
¿sería válido como al final del proyecto presentar convenios de colaboración con intención de compra de parte de empresas, a pesar de no haber realizado la venta? Ya, esa es una buena pregunta. La hacen bastante seguido. Se puede, pero en realidad lo primero, o sea, es un primer paso para la aliación comercial. Eso sí, eso está bien. Ya, Pero idealmente lograr la primera venta sería lo más óptimo. Ahora bien, si tú ese convenio en realidad puedes lograrlo antes de la finalización del proyecto para lograr por lo menos que te paguen una prueba piloto por un monto menor, eso también se considera las primeras ventas. Entonces, idealmente que si tú vas a hacer algún pilotaje de prueba, si te hacen una transferencia por un par de lucas, o sea, qué sé yo, 100 o 200.000 pesos, en realidad se considera una primera venta, eso estaría bien. ¿Ya? ya, Pero como digo, lo que busca el Semilla Inicia es lograr las primeras ventas. Es poco tiempo, sí, son 10 meses y extiendes el plazo, son 12 meses. Entonces, por ujú, eso Corfo busca que las soluciones sean de una rápida implementación para hacer esto, para llegar a la validación. Pero sí, claro. en lo de los convenios es válido lo visto antes. Ya, mira, mi segunda pregunta es que yo ahora encontré un nuevo socio para el equipo emprendedor, un ingeniero comercial, ¿ya? Y dentro del View estoy en el proceso de la constitución de la sociedad, pero esta aún no está constituida. Y Claro. probablemente una vez que, en caso de que me adjudique el proyecto o salgan los resultados, la sociedad ya esté creada, pero para eso tendría que este nuevo miembro tendría que eh, aportar capital a la sociedad, pues, como un 5%. Entonces, no sé si hay algún plazo en ese sentido, porque esto va a ser como entrelazado, po. Una vez que ya, si en caso me adjudicara el proyecto, yo ya tendría la sociedad constituida, pero no necesariamente tendría este nuevo socio integrar a la sociedad. ¿Tú sabes si hay algún impedimento en eso, algún problema? En realidad no hay un impedimento, pero efectivamente no podrías como indicarlo parte del equipo de trabajo, pero no como parte de los socios, ¿ya? Si logras formalizar la empresa y evidentemente no alcanzas a enviar la postulación de Semilla Inicia, estarías tú como principal socio, por así decirlo, pero podrías indicar dentro del equipo de trabajo a personas profesionales que te van a apoyar en la realización del proyecto. Luego se puede incluir esa persona en la empresa si se puede hacer. ¿Ya? Y ahí después enviamos a Corfo en realidad una modificación del contrato, o sea, de la escritura de la sociedad, donde se agrega un nuevo socio, ¿ya? Pero eso se Bueno, puede hacer. Ahora, lo puedes indicar al personal que te va a apoyar, pero efectivamente no podría ser socio porque no es parte de la sociedad todavía. Entonces, sí, se es puede que indicar parte del equipo, hay una sección que estaba viendo en el formulario de postulación del ¿ya? equipo, y hay una casilla en la que decía si es que el miembro formaba parte del 5%, ¿Ya? pero no tiene sentido porque yo estoy postulando como persona natural, entonces Sí, no pues. sé por qué me preguntaba eso, no me daba otra opción. No, claro, claro, sí, como persona natural no hay socios todavía, pero en realidad No, se ve como un equipo emprendedor, ¿ya? Ahí en alguna parte se podría describir que no es, que en realidad como tú como persona natural en realidad todavía no tienes sociedad formada, ujú. pero, pero yo digo que sí se puede indicar como parte del equipo de trabajo tu socio. Normalmente ahí te permiten escribir a otras personas del equipo de trabajo en el formulario. Entonces lo agrego igual en la sección de equipo. Sí, O lo- agrégalo a la sección de crítico. Agrégalo nomás, agrégalo nomás, agrégalo nomás. ya. Sí, Tercera pregunta. Con respecto. Ah, sí, mira, es que. No sé, bueno, esto igual es como una consulta o con recomendación, porque bueno, ahora quiero participar, postular el Capital Semilla de ¿ya? Corfo, pero además yo quiero postular al Startup Ciencia de ANIP, y esa es como mi principal meta. Y el Startup Ciencia termina la postulación el 28 de agosto. ¿Sí? Y el View, además, también yo le estoy pidiendo la extensión de plazo para marzo, entonces estaría participando como, bueno, en el mejor de los casos, si me adjudicara todo, en 3 proyectos, pero todos los 3 proyectos van de lo mismo, eso va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, no sé si será como contraproducente o me van a pedir como alguna exigencia de tiempo, porque claro, eso te pide cuánta dedicación tú le vas a dedicar al proyecto,
Y yo puedo poner el Sí. 100%, pero el 100% de esa hora está dedicado al Capital Semilla, al Startup Ciencia y al View. Sí, es que mira, ahí te comento que son instrumentos que en cierta forma se pueden hacer en paralelo. Ujú, sí, Como son instituciones distintas, se puede. Yo he tenido casos de proyectos que llevan un Semilla Inicia y tienen una Startup Ciencia. Y al mismo tiempo un bio, pero el bio y el Startup Ciencia, ningún problema, ningún problema. ya. Ahora, ahí tienes un tope de horas, sí, porque en la misma plataforma del View y del Startup Ciencia comparten como la información horaria de la dedicación de cada investigador. Entonces ahí Ujú. tienes que tener un poco de consideraciones para que no estés trabajando más de las horas que se pueden legalmente. Eso es lo que también ANIT considera, pero si tú tienes ANIT Corfo, conversan muy bien, conversan muy Ah, bien. ya. Sí. Entonces eso voy a tener que conversarlo con Rafael, por la parte de Startup Ciencia y el View. Sí, exactamente, pero como digo, yo diría que la mejor opción que puedes hacer es postular a las tres, ¿cierto? ¿Mm? Sí, Y eventualmente ahí ver qué se hace cuando lo adjudique, ¿ya? ya. Pero sí se puede. Corfo puede ponerle el 100% y a los de ANIT también. Ya, y la última pregunta es en cuanto a los aportes valorizados para el capital semilla. No sé si un prototipo podría ser valorizado dentro de los aportes. Ya mira, ahí hay una diferencia entre lo que es View y lo que es Semilla Inicia. ¿Por qué? Porque en el Semilla Inicia no, en cierta forma no hay un aporte valorizado, sino que es pecuniario. O sea, tienes que hacer un gasto en el Semilla Inicia como aporte tuyo, beneficiario. Ah, tiene que ser Entonces, como en efectivo. sí, claro, claro. Pero lo que nosotros recomendamos, por ejemplo, en tu caso tendrías que poner 5 millones, pero de esos 5 millones, si tú te asignas un sueldo como director de proyecto, eventualmente ese sueldo lo puedes tú utilizar como quieras. Entonces, y en ese caso, desenvolver un poco de tus recursos de ese sueldo para gastar en el proyecto y ahí está tu aporte. ¿Ya? Esa es una opción que tienes en caso de que no puedas conseguir, obviamente, la liquidez para aportar 5 millones de pesos. Sí, Eso se sí, puede. eso me recuerda a otra pregunta respecto de los honorarios, porque dentro de las bases había un tema que yo creo que el 60% máximo de del fondo podía destinarse a remuneraciones y creo ¿Ya? que el máximo que se puede remunerar para una persona era 700.000, pero ¿Sí? yo está participando con otra persona, sí, bueno, la idea es que los dos, para que cobremos lo mismo, ¿Ya? pero 700, serían 1.400.000 por 10 meses, son 14 millones. Entonces eso se pasa del Efectivamente. 60%. ¿Cómo No, que efectivamente, no sería un mal uso del semilla inicia, porque efectivamente el principal objetivo es validar técnicamente la solución y también validarla comercialmente. Por lo tanto, esos son gastos operacionales. Ahí ah, tú tienes que distribuir. Puedes ponerle de 350 de Corfo y 350 aporte tuyo, por ejemplo. ¿Ya? Para que sí haya una distribución más o menos equitativa entre lo que tú vas a rendir como tu honorario y lo que Corfo te va a aportar para tu honorario. Pero ya? claro, no podría, si tú te gastas todo el recurso en puro honorario, eso no es bien visto, porque no es lo que No. busca el Semilla Inicia, sino que lo que busca el Semilla Inicia es que tú en tus gastos operacionales puedas poner un buen monto para construir o validar el prototipo y también montos para salir y viajar a visitar a clientes o participar o inscribirte en alguna feria importante donde estén tus potenciales clientes. ¿Ya? Entonces, Entonces, esa efectivamente yo te lo puedo dar, pero sí puedes poner un sueldo, pero efectivamente no podéis como irte al tope porque te vas a consumir todo el presupuesto en puro sueldo y eso no es lo esperado. claro, Eh, entonces las remuneraciones totales deben limitarse a los 9 millones. eh, Ya, claro, porque era el es una 60% del opción, aporte. Sí, es una opción, es una opción. Pero una vez que te adjudiques, ahí después Corfo te va a pedir hacer un presupuesto, que la incubadora te apoya en eso, pero es netamente ir jugando un poco con las distribuciones en los ítems operacionales, recursos humanos, gasto de administración, entre otros. ya. Ya creo que esas serían todas las preguntas. Ya, muchas gracias. No, de nada, no te preocupes, bien. Me parece que Andrea había levantado la mano como segundo lugar. Andrea, Hola, Salva. Bueno, yo justo también tenía preguntas respecto al aporte de la beneficiaria, porque ahí dice preexistente o paralizado uno de los ítems. Y ¿sí? también mi duda era con las remuneraciones u honorarios. Ahí entra, porque si es que uno dice que ya va a poner el 50% de su sueldo de otra manera,
eso tiene que estar como con un honorario visto, como igual me estoy pagando y estoy tributando en el fondo em, ese No, sueldo. no, en realidad eso no tiene que, eso es algo interno tuyo. O sea, tú ves cómo Ya. ocupas tu sueldo. Entonces de hecho no hay una instancia para decirle a Corfo eso en realidad. Tú ves cómo gastas tus honorarios. Claro, a lo que me refiero es que suponte si es 50% digo que lo va a pagar el Semi-Inicia y el otro 50% va a ser como por gastos de la empresa. ¿Cómo yo ¿Ya? muestro que ese 50% fue por gastos de la empresa? ¿Es Tú lo necesario demuestras con demostrarlo? gastos, con facturas, con boletas y todo. Y tú dices, perfecto, aquí está lo que gasté y también está el comprobante de que yo pagué eso. Entonces ¿Ya? sería igual Eso es lo con que nos boleta de pide Corfo. honorario. Sí, sí, pues, efectivamente. Rendir la boleta, rendir el pago, rendir la transferencia, que son comprobantes que nos pide Corfo para decir que se está rindiendo ese gasto. Eso es lo que Claro, aquí ocurre distinto al Viu. y en ese caso, ¿pueden ser como honorarios de otros fondos o tiene que ser directamente como de la persona natural? No tiene que ser directamente, o sea, la boleta tiene que ir con el código en la glosa del proyecto Corfo que se está rindiendo de esa persona. O sea, si yo trabajo como director alterno en un proyecto Corfo, la glosa en la boleta tiene que ir pago por honorario, director alterno, proyecto tanto. Tiene que ir así. Tiene que ir así. Ya, espérame, que no estoy entendiendo bien. El ejemplo, el 50% que va por parte de la beneficiaria como preexistente valorizado. Sí o sí tiene que haber una boleta en horario, pero en esa Exactamente. boleta puede ser emitida entonces por un fondo en paralelo y quedaría como parte de los 3 millones que tendría que poner yo o el grupo emprendedor. Hola Andrea, aquí Sofía de Incodo también. Andrea, en ese caso, ¿no podrías pagarte con otro fondo el 50% tú que querrías de beneficiario? Porque finalmente igual es un mal uso de fondos públicos. Vuelves a Ya. utilizar fondos públicos para otra instancia y aquí la idea es que tú pongas tu aporte específicamente de ti. Entonces, si tú quieres poner ese aporte beneficiario en sueldos, tú debes hacer una boleta para ti en este caso con la glosa del proyecto y ese dinero y esa transferencia se te va a pedir y debe salir desde tu cuenta personal, no de Ya, la cuenta de la entonces, universidad o otros. si no tengo ente, o sea, todavía persona jurídica, tiene que ser como que yo estoy emitiendo la boleta a mí misma. En este caso no puedes emitirte la boleta a ti misma, es decir, por ejemplo, para los primeros meses en los cuales no vas a estar formalizada como empresa, no vas a poder pagarte. Sin embargo, cuando te formalices como empresa, puedes pagarte retroactivamente aquellos meses desde la cuenta de la empresa. Ya, entonces da el tiempo de formalizarme y ahí yo generar Sí. estas boletas más adelante. Exacto. Los primeros Ya. meses, sí, por ejemplo, tu equipo emprendedor va a tener que hacerte la boleta a ti. Eso se puede, ¿ya? Pero tú mismo no podrías hacerte una autoboleta a ti. Bien, entonces tendría que tener formalizada ya la persona jurídica para poder ver esos gastos después de los 3 millones. ¿Eso quiere decir que Exacto. esos 3 millones uno al final del proyecto se valida? ¿Una cosa así? Es que, claro, finalmente uno rinde todo acuerdo al final del proyecto. Pero ya tener una Ya. entidad patrocinadora es que se puede ir rindiendo de a poco y que puede hacer cierto prevalidado por una entidad que suele trabajar con este tipo de fondos. Entiendo. Y lo otro es que en las bases también se refiere a gastos de administración respecto a la beneficiaria. ¿A qué se refiere con eso? No lo entendí. Ya normalmente hay gastos que son de las garantías, por ejemplo, que nos pide Corfo. Y eso lo cargamos al proyecto. Normalmente es casi lo mismo que el View, pero las garantías aquí son, en este caso, son tres garantías, ¿ya? Una por fiel cumplimiento, una por uso correcto y otra por gastos de administración superior, que son el OH que recibe la Injuar. Entonces, en ese sentido, eso se carga al proyecto, pero nada más que eso, no hay más gastos que indicar y esos son como, ¿cuántos serán? Como unos 350.000 pesos entre las tres garantías que se cargan al monto Corfo, que lo gestiona la incubadora. Claro, yo entiendo que ese gasto es para la incubadora que vendría siendo la entidad patrocinadora. Sí, pues ¿por qué? Porque Corfo nos pide antes que gestionemos las garantías para que nos depositen los recursos. Si no lo hacemos, Corfo no nos deposita los recursos. Entonces, por ello mismo, nosotros gestionamos esa garantía y lo cargamos al proyecto una vez que lleguen los recursos. Claro, pero yo entiendo que ese sería gasto de administración de la patrocinadora, pero acá habla de gasto de administración de la beneficiaria.
igual entraríamos nosotros juntos como beneficiarios. En realidad tú eres beneficiaria directa, nosotros somos los beneficiarios intermediarios del subsidio. Somos un Entonces el intermediario. gasto de administración de la beneficiaria igual se refiere a la entidad patrocinadora. En cierta forma sí, es que hay una, lo único que nosotros pagamos son las garantías que hacemos, que gestionamos nosotros, pero más allá de eso, el resto del overheads nos paga Corfo, nos paga eso por fuera, no involucra que nos paguen de tus montos que te adjudicas, ¿ya? Eso lo paga por fuera, no es el caso View. Aquí de la plata que te llega en el View, la incubadora recibe un gasto de administración superior, pero en este caso Corfo paga adicionalmente otra plata directamente al patrocinador, ¿ya? Pero no involucra parte del subsidio que te adjudicas. Lo único que nosotros pagamos son las garantías que se cargan al proyecto, ¿ya? No hay otro pago adicional. De ahí después te queda para tu pago de remuneraciones, por gastos operacionales y los gastos de administración que en realidad serían, por ejemplo, si quieres un servicio de contabilidad que también lo podrías cargar en tu presupuesto. Ya no sé si por ahí tu pregunta que los gastos de administración son eso, gastos de administración, servicios contables y otros servicios básicos para, por ejemplo, para hacer funcionar una oficina. Claro, porque era eso, uno de los ítems de remuneración, o sea, de preexistente y valorizado era gasto de la administración, pero de la beneficiaria. Entonces, claro, que debe ser de la Puede ser, claro, de puede ser. contabilidad. Pero Sí. entonces eso también es boleto de honorario como un contador o contadora. Sí, pues, o bien si tú tienes un servicio que es digital en la página, ahí te emiten una factura, ¿no? Hay servicios contables online, ¿ya? Pero lo típico que vemos son rendir boletas de un contador, ¿ya? Para llevar todo este orden cuando formalizan la empresa, efectivamente la empresa tiene que tener un contable o un contador auditor que te lleve todo ese orden. Nosotros acá llevamos un orden, pero de los gastos que tú rindes al proyecto, ¿ya? Bien. Así que ahí estamos en eso. Súper. Bueno, tengo dos duditas más. Lo otro es respecto al estado de desarrollo de la solución propuesta. Ahí me imagino que la respuesta sí o sí uno tiene que nombrar el TRL en el que se encuentra. Mira, como Corfo es más de carácter innovador, más que científico-tecnológico, tú puedes indicar en cierta forma, no como TRL, pero sí en realidad que tú estás en un prototipo que está validándose y eso ya es bueno para postular un semilla de inicio, ¿ya? En cierta forma, explicar el TRL, pero no decir yo estoy en un TRL 3 y listo, porque Corfo no es lo que quiere ver en la postulación, sino que quiere leer, yo tengo un prototipo que se está validando en laboratorio y que ya lo validamos, pero ahora lo vamos a validar en terreno. ¿Te fijas? Esas cosas le sirve a Corfo para entender en qué estado se encuentra tu proyecto. Ya entiendo, porque en el view era distinto, como que había que nombrar sí o sí el TLR de entrada y de salida. En este caso, entonces, como la descripción de lo que uno va a llegar y de lo que uno tiene. Exactamente, esa es la diferencia con el Corfo. Aquí es Ya, bueno, un saberlo. poco más foco comercial, más que investigador en el... Ya. Y lo otro que tú comentaste de carta GAT y repartición de fondos. Eso yo no lo he visto en el formulario. ¿Igual va o eso se hace como posterior a ganado el fondo? ¿Cómo es? Ahí no te escuché bien. Si me puedes El repetir la tema de pregunta. la carta GAN, que igual estuviste nombrando repartición de fondos, eso yo no lo he visto en plataforma o no Eso sé se si ve no lo después. encontré. No, es Ah, después ya. de que en caso de que te adjudicas, ahí nosotros te compartimos un archivo que viene de Corfo, que es la carta GAN y presupuesto. Por eso Ya, digo súper. que estas cosas de detalles son más para una vez adjudicas y ahí ya empezamos a hablar de otras cosas. Ya, súper. Esa era mi dudita. Muchas gracias. Súper. Y me falta Alide. Alide, adelante. Sí, tenías Hola, la ¿qué mano tal? levantada. Gracias. Sabes ¿Qué que a mí tal? me quedó una duda, algunas ya se han ido resolviendo, pero a lo mejor lo dijiste y a mí se me pasó. ¿Qué porcentaje tengo que destinar yo para los gastos de administración de ustedes? Esa es la duda que tengo. Ninguno. Ninguno. Solamente tienes que dejar los de garantía, que son 350.000 pesos, que se cargan a Corfo. Y eso más que nada. No hay gastos adicionales. No hay gastos de administración por parte de nosotros. No hay un FONDEF, no es un FONDEF. Ya, No sé si me ya. O sea, explico, no sé si solo respondo la eso. pregunta. Sí, Ya. solo eso. Sí, sí, sí. Lo, Sí, lo otro, ya. lo otro son Y lo servicios de otro, ya, mentoría. Los dale. servicios de mentoría se pueden cargar al proyecto. Eso lo tiene la incubadora. Los servicios de mentoría es una actividad obligatoria en el Semilla Inicia, que son 595.000 pesos.
por mentorías con la incubadora. Entonces, como ustedes tienen que elegir, en caso de adjudicar un proyecto, tienen que elegir una red de mentores, ese es un servicio que se puede incluir en el presupuesto y eso es algo que nosotros tenemos también en la incubadora. Eso yo podría decir Ah, ya, o que sea, yo sería debería, otro monto. ya, ya. Entonces, como fijo tendría que incluir como el gasto de garantía ¿Sí? y Las la plata para la mentorías, mentoría, digamos, la exactamente. contratación para la mentoría. El resto es Ya, distribución eso. Ah, de tipo de ustedes, o sea, honorarios, gastos ya, operacionales, gastos contables, gastos de administración, administrativos que se llaman, ya, de los servicios contables que habíamos hablado con Andrés. ya. Y cuando hago esta división, tengo que decir ya, por ejemplo, voy a inventar algo. Los gastos de mentoría los voy a cancelar con el porcentaje que tengo que colocar como empresa, o sea, tengo que hacer esa distinción No, o se no puede, por necesariamente. ejemplo, no necesariamente Ya, tengo que repartir todos mis gastos entre Corfo y beneficiario. Se puede hacer, por ejemplo, si yo eso rendí es. un gasto, voy a contratar un servicio por diseñado de página web y ahí Ya, pongo mis 3 millones de pesos, perfecto, ahí ya puse mi aporte. Pero no todos los gastos tienen que ir en un 85 y 15%. No, yo puedo hacer la distribución como quiera, pero mientras rinda los 17 millones de pesos, en el caso tuyo, ¿cierto? Como emprendedora mujer, rindo los 17 de Corfo en los ítems separados y rindo los 3 millones de pesos en beneficiario aportado, ¿ya? Y yo puedo hacer, si lo quiero hacer en un solo ítem o en varios ítems mi aporte y al mismo tiempo lo de Corfo. ah, perfecto, ya. Y lo otro es que te quiero consultar algo. Esto es como más del proyecto, sí. Si yo, por ejemplo, yo presenté el otro semilla, el para mujeres, el que fue ¿Ya? nacional, ¿ya? Y ese lo hice pensando como en el mismo objetivo, pero determiné que eso va a ser para un cliente individual, ¿ya? ¿Ya? Y este semilla, sí, bueno, este lo quiero presentar para la validación a nivel institucional, o sea, con una empresa, con una dirección de salud municipal. Ese es mi objetivo, ¿ya? ¿Ya? ¿Es mejor hacerlo así, o sea, como segmentarlo para un solo grupo, o igual está bien que yo lo siga presentando para dos grupos, digamos, para mujeres individuales y para empresas, o es bueno concentrarse como en un solo grupo en este... Ya, aquí depende, porque, bueno, estamos hablando del modelo de negocio y depende, si yo Mm, pueda incluir a ambos segmentos de clientes en el mismo modelo de negocio, sería algo bueno. ¿Por qué? Porque ambos clientes, persona natural y persona jurídica, que son las empresas o ¿cierto? El mm, otro tipo, tienen la mm, misma propuesta de valor, o sea, yo les ofrezco lo mismo a ambos y les estoy resolviendo el problema a ambos por igual, van en el mismo modelo de negocio. Pero si tienen particularidades distintas, tal vez la persona natural mm, tiene otros problemas que la empresa no, entonces son modelos de negocio distintos, porque la propuesta de valor va a ser distinta para cada ya, uno. Eso es lo que yo mm. podría indicar. Por Así eso que estoy hay viendo que que es evaluar muy mejor, bien. Normalmente es más fácil sí, efectivamente por eso vender creo que es a mejor. empresas. ¿Por qué? Porque llegar a cada Mm, cliente o a convencerlo a que nos compren es más complejo. Ya, salvo que sea muy masivo mi solución, mm, salvo que sea una plataforma online, una aplicación, mm, versus un mm, producto muy detallado que tengo que venderlo uno por uno. Y eso tiene que ver con la ya, escalabilidad igual, o sea, qué tan fácil llego a mayor cantidad de clientes y en territorios. ya. Ya. Y lo Eso podría último, responder. algo que mencionaron como de una carta, que es bien visto si uno tiene, por ejemplo, una carta de alguna institución, ya que esté como... Sí, ahí hay una opción de cuando uno quiere mencionar información adicional. Hay una Mm, casilla donde si quieres agregar más información, y ahí como está el espacio para decir, nosotros tenemos una alianza con tantas personas. Y eso es ya, parte del modelo de negocio en listo, realidad que los súper socios bien, clave. ya. No hay problema, Lidia, un gusto. Y bueno, mis colegas me han ido Listo, gracias. ayudando, gracias, Ali, mis colegas me han ido ayudando en el chat, así que agradezco a ellas, a Sofía y a Daniela. No sé si, bueno, Rodrigo tenía una pregunta. Adelante, Rodrigo. Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Mira, nosotros venimos de terminar la postulación del Capital Semilla Sostenible. ¿Ya? Nos dijeron que habíamos llegado como a las últimas etapas, pero todavía no podemos tener acceso a la reglamentación. La pregunta es, ¿entre estos dos postulaciones hay grandes diferencias?
¿O qué? No, no muchas. Bueno, la focalización es la principal diferencia. Uno es que este Semilla Inicia implica que los proyectos se ejecuten en el Biobío, pero que tengan un impacto a nivel nacional. En el Semilla Inicia Sostenible es que tu focalización sea con una mirada sostenible en algunos aspectos de uso de suelo, uso de recursos hídricos. Había varias secciones donde uno podía como seleccionar en qué aspecto sostenible estaba tributando. Esa es la única diferencia, el resto debería ser todo muy, muy, muy parecido en el formulario. Ya, Yo diría que solamente tienes que adaptar un poco la postulación que hiciste a lo de acá a nivel regional. bacán. Tengo varias preguntas, al igual que todos los que han tenido acceso al micrófono, así que la otra pregunta es, ¿boletas de honorarios que yo haya hecho prestaciones de servicio se consideran ventas desde el momento que yo no estoy constituido? En realidad, boletas de honorario debería ser, bueno, depende del tipo de venta que generes y sobre todo el tipo de detalle que indiques en la boleta de honorario, porque tiene que ser descriptivo de tu solución que estás ofreciendo. Sí, pero lo típico que se ve para formalizar ventas siempre que sean a través de las facturas que estén reflejadas en impuesto interno, con los F29. Eso es un documento que siempre le pedimos a las empresas cuando dicen, ya empecé a vender y digo, bueno, envíame tu F29 para ver que quedó registrada la venta en tu empresa. Entonces, normalmente lo que se ve son facturas de ventas por servicio. Como Corfo te pide que formalices, la venta sí o sí se tiene que hacer a través de factura. No podría ser en realidad como boleto. Ya, mira, fantástico. La, la otra pregunta es, si yo tengo un socio que es de la región del Biobío y yo soy de la región de los ríos específicamente, podemos postular a los dos, porque están abiertas las dos postulaciones, región del Biobío y región de los ríos. ¿Se puede postular a las dos de manera paralela? Se puede postular las dos de manera paralela, sí, pero en caso de que adjudiques, te van a hacer elegir una sola, porque en realidad el equipo tuyo, tú y tu socio, ¿cierto?, van a estar parte de un Semilla Inicia que tiene los mismos objetivos, en realidad, que es un instrumento dirigido para validar técnica y comercialmente. Entonces, te van a hacer elegir en caso de que te adjudiques. Ahora, yo postularía a los dos para tener más probabilidad y Ah, después evaluar con cuál te quedas. por eso los tomamos esa opción. Es mejor, es mejor. Fantástico. La última, creo que es la última pregunta. Mira, nombraste el tema del viaje al emprendedor o el hecho de estar en estos programas que son que tú nombraste, que eran como tres, ¿Sí? o el hecho de estar constituido como empresa al momento de valorar o de calificar Corfo, ¿te da alguna ventaja en comparación con una persona natural? No, no, en realidad no hay diferencia alguna, porque en realidad si entendí tu pregunta, bueno, en realidad estos son cursos que te piden hacer durante la ejecución del proyecto. Entonces, en realidad no hay diferencia si tú ya lo hiciste o no lo hiciste. No sé si entendí tu pregunta. Sí, con el viaje del emprendedor me calza perfecto la respuesta, pero ¿Ya? con el hecho de estar constituido como empresa o en estos plazos que permiten las bases o estar postulando como persona natural, ponderan de manera diferente el hecho o sea, positivamente el hecho de estar constituido, por ejemplo, que te dé un puntaje adicional. No que yo sepa, solamente, bueno, que implica que ya tú tienes un avance, una etapa un poco más avanzada, ¿no? Ya que formalizaste, porque si postulas como persona natural, te van a pedir que dentro de los primeros meses formalices la empresa, ¿ya? Entonces, ¿ya lo formalizaste? No. Ahora bien, ojo con la fecha donde te formalizaste, porque hay una fecha máxima para haber formalizado, que son Eso, sí, eso lo 18 entiendo. meses antes de que se abriera la convocatoria. Pero no hay no hay un puntaje adicional. Solamente todo va en el problema, la solución, el equipo, los antecedentes que están nombrados en el formulario. Nada más que eso. Ya. Y al viaje del emprendedor se puede acceder una vez que tú te adjudicas esto o estás incubado ya o puedes hacerlo previamente. Se puede hacer previamente, sí, se puede hacer previamente. Se pueden hacer todos los cursos. Son cursos relativamente cortos y te entregan certificados por realizar estos cursos. Ok. Y los programas estos que tú nombraste, que no recuerdo los nombres, flexible, algo así, un deseo. ¿Ya?
Se supone que son postulaciones de Corfo que hipotéticamente también tú no estás constituido como empresa. El hecho de haberte adjudicado a alguna postulación como esa, ¿te pondera para esto positivamente? No que yo sepa, no que yo sepa. Normalmente van a ver mucho foco en el problema, en la solución, qué tan innovadora es, y van a evaluar un poco qué tan escalable es la solución. De ahí cómo tú explicas la escalabilidad, cómo llega a más clientes, cómo llega a otros territorios. Más que nada eso Ya, y la lo tiene última, más junto. Dime. porque estoy postulando a Cercotec. El hecho de ¿Ya? postular a Cercotec y poder ser, ¿cómo se llama? Eh, Adjudicado, ¿no es cierto? Con ese subsidio, ¿ayudaría o perjudicaría a una postulación como a la de Corfo, que son instituciones distintas? No, para nada. Recuerda que, bueno, Cercotec un poco es para emprendimientos tradicionales. No tiene el foco en Nodot, por lo tanto, el adjudicar un fondo Cercotec no implica una restricción a Corfo. Ahora sí, también puedes agregarlo como una información adicional, ¿ya? Yo recuerdo que tú habías mencionado que tenías como una patente en curso o una Sí, patente sí, sí, concedida, y sí, eso tengo podría patente. ser como información adicional Sí, en la casilla donde justo te piden información adicional. lo hemos considerado, sí, fantástico, sí. Tenemos ahí Sí, otras solicitudes más para sí, pero como otros productos mínimos viables. se puede tener un Ya. Cercotec y un Semilla que yo sepa, pero normalmente el Cercotec es bien tradicional, emprendimiento tradicional, así Sí, que sí, pero como no hay estamos que ver ahí. constituidos, intentamos meter ahí la cola para ver si nos Claro, adjudicamos. Gracias, claro, Salvador. ningún problema. Bueno, si hay otra consulta adicional, estaríamos ok con el webinar. Agradezco un montón las preguntas, la participación, hubo harta participación. Esperamos que les vaya bien. Recordar que la convocatoria finaliza el 19 de julio y a las 15 horas. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer la postulación, ojalá el 18 de julio a más tardar, ¿ya? Cualquier consulta pueden ubicar en los correos, ¿cierto? Escríbanos también por redes sociales si es que lo estiman conveniente. Pero como podrán ver, la postulación tiene algunas particularidades que nos puede dejar admisible o no admisible. Esa es la parte que hay que ser minucioso, ¿ya? Y después, como postulen, hacer un buen video y repasar eso es clave, ¿ya? Entonces, así que nada más que desearles el mejor de los éxitos y ahí estamos para apoyar en caso de que se adjudiquen, patrocinarlos. Va a ser un placer para nosotros, así que nos estamos viendo en una nueva ocasión. Muchas gracias por la participación. Hasta luego, gracias.